Ad-Darsu At-Tasi'u, la novena lección del libro número 2 de gramática árabe de la Universidad Islámica de Medina. Vamos a leer este párrafo que comienza esta lección, la lección número 9, para poder entender qué es lo que vamos a estudiar en esta lección y qué es lo que vamos a repasar de lo anterior. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Dakhala ya lo hemos estudiado. Dakhala es el verbo en pasado. Dakhala es entrar, el verbo entrar, pero aquí funciona como el verbo en la tercera persona del singular masculino. Dakhala, y el verbo está en pasado. El sujeto es al-mudarrisu, ya aquí tiene la vocal U, es el que hace la acción. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. La vocal A que indica el maf'ulu bihi, donde recae la acción de entrar. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Wa y wajada. Wajada, verbo de 3 letras. Wajada. La primera letra es una de las letras que se utilizan para el acento, el wa. Las segundas otras dos consonantes, consonantes normales. Wajada. Wajada es el verbo encontrar. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Entró el maestro al salón. Wa wajada, y encontró. Fihi. Fihi regresa la preposición fi más el pronombre posesivo. Fihi. El fi, preposición fi en o dentro de, y el he regresa al fasl, al salón, ya que no volvemos a decir wawajada fil fasli, no, decimos wawajada fihi para abreviar con el pronombre posesivo, ad-damir. Wawajada fihi, y encontró. Khamsata ashara taliban, números 15 estudiantes. Vemos que sigue la misma norma. El número 5 está en femenino, ya que lo numerado es masculino. Y de aquí, de 13 a 19, tenemos que lo numerado o el ma'dud siempre va a ir singular y con la doble A. Y la khamsata ashara, una A, la A en el 10 y en el 5. Khamsata ashara taliban, y el número ashara, que es el número 10 en masculino, en concordancia con el ma'dud en masculino. ووجد فيه 15 طالبا فقط. Faqat, solamente. Faqat, no encontró más. Entonces vamos a repetir la oración. Dice: Dakhala al-mudarrisu al-fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Coma. Faqala lahum, fa, el fa de causalidad, que le habíamos dicho, que es si sucedió y encontró a los estudiantes, entonces, ese fa es entonces. Entonces, faqala, y el fa se une al verbo qala, verbo de 3 letras. La primera es consonante sólida, vamos a llamarle así, normal. La segunda es la consonante alef, que se usa muchas veces para alargar el sonido de la vocal A. Y la tercera consonante sólida, lam. Faqala, y entonces dijo. Qala es el verbo decir. Faqala, man qala, ¿dónde está el sujeto? Seguimos hablando de al-mudarrisu. El que realiza la acción es el al-mudarris. Faqala lahum. Siempre cuando dice y les dijo a ellos, tenemos el lam, la preposición lam, la y el hum, que es el pronombre posesivo. Faqala lahum, y le dijo a ellos. Ese la en este caso es para, o dijo para ellos. En este caso nosotros decimos y dijo y le dijo a ellos, y les dijo.
Faqala lahum, y les dijo, o le dijo a ellos. Faqala lahum, le dijo a ellos. El hum, en este caso, a quien regresa el pronombre posesivo hum, va a regresar al khamsata ashara taliban, a los 15 estudiantes. Faqala lahum, y les dijo a ellos, o les dijo hacia ellos. Faqala lahum, aina, ¿dónde están? Aina at-tullab, ¿dónde están los estudiantes? At-tullabu al-yududu, ¿dónde están los estudiantes nuevos? Al-yudud es na'at, un adjetivo que es nuevos, es el plural de jadid. At-tullabu al-yududu, entonces ya que es un adjetivo, sigue con el artículo alef lam. Y alef lam, aina tullabu al-yududu, y le agrega un tercer adjetivo con el artículo alef lam, ya que los tres están en combinación. Y dice al-khamsatu, y el khamsatu es el número 5, khamsa. Y lo que estamos viendo aquí con esto es nuevo, que es un adjetivo. En esta parte del adjetivo de número es como si dijéramos, y está en femenino el adjetivo, pero tullab es masculino. Entonces lo que estamos viendo aquí es que igual cuando si decimos 5 estudiantes, tenemos que utilizar, ya que el ma'dud es masculino, el adjetivo o el número va a ir femenino, como hemos aprendido de 3 a 10. Entonces vemos aquí que es femenino, por lo tanto, vamos aquí cuando va en el adjetivo, también se va a utilizar en femenino. Por eso dice at-tullabul khamsatu. Entonces el número femenino, el ma'dud masculino. Entonces aquí se adelanta. Pero cuando tenemos, en este caso, aquí tenemos el número femenino y el sujeto o el ma'dud masculino. Aina tullabul yudud al-khamsa. Al-Hamza, ¿dónde están los 5 estudiantes nuevos? ¿Dónde están los 5 estudiantes? At-tullabul yududul Hamza. ¿Dónde están los 5 estudiantes nuevos? Diríamos así en español en la traducción. Aina tullab, ¿dónde están los estudiantes? Al-yudud al-Hamza. Entonces al-yudud, aquí lo estamos viendo que se coloca después de tullab y el Hamza al final. Aina tullabu al-yududul khamsa. ¿Dónde están los 5 estudiantes nuevos? Alladina. Esto creo que no lo habíamos visto. Alladina, que es el pronombre. Aquí tenemos lo que habíamos dicho anteriormente, que era alladi y allati, ¿verdad? Que significa el que. Entonces aquí serían los que. Atullabul yududul khamsa. Alladina es plural masculino de alladi. Alladi lo habíamos visto al principio que era del singular, son pronombres relativos. Entonces decimos alladi para uno solo masculino. Alladi significa el que. Y ahora alladina, al shadda en el lam, alladina. Alladina es el pronombre relativo de ellos. Alladina. Entonces se refiere a tulab, es el plural. ¿Dónde están los estudiantes? Los 5 estudiantes nuevos que. Ese es el que del pronombre relativo. Que. Los que ya'u. Alladina ya'u amsi. Ya'u es el verbo ya'a, que significa que llegaron. El verbo ya'a. Y en plural el sufijo verbal el waw, ya que estamos hablando de los estudiantes, de los 5 estudiantes que llegaron amsi. Amsi significa ayer. Amsi. Ya'u, tenemos aquí que la vocal sobre la hamza es una u también. Como habíamos dicho, siempre que se agrega el sufijo verbal waw, que es el sujeto del plural, entonces hay que poner la consonante anterior, en este caso el hamza, en vocal u también. Entonces
el verbo ya, que es el verbo llegar. Entonces dice, Eina tullabu al-jududu al-khamsa. Eina at-tullabu al-jududu al-khamsatu alladhina ja'u amsi. ¿Dónde están los 5 estudiantes nuevos que llegaron ayer? Qala, dijo, Qala Abdullahi. Abdullahi es un nombre compuesto. Es un nombre mudafo a mudafun ilayhi. Y Abdu significa siervo. Y Allah, el nombre de nuestro creador. Qala Abdullahi, se dice, dijo el siervo de Allah, ya que Abdu es como siervo. Qala Abdullahi y es mudafo a mudafun ilayhi. Dice Abdullah, que es, dijo el siervo de Allah, que es un nombre compuesto. Abdullah, dos puntos, hadaru, hadaru. Hadaru es, se presentaron, se entraron al salón, hadaru. Es el verbo hadara, en singular, hadara, hadara, y le agregamos el waw, que es el sufijo verbal del plural. De pasado decimos hadaru, hadaru, se presentaron. Hadaru yauma, llegaron hoy o se presentaron hoy. Hadaru yauma, hadaru quiere decir que llegaron al salón. Hadaru, se presentaron hoy. Al yauma wa kharaju wa kharaju y salieron. Kharaju wa kharaju y salieron. Qabla qalil, ya habíamos visto esta expresión anteriormente. Qabla qalil es hace poco. Qalil significa poco y qabla es antes. Qabla qalil. Kharaju qabla qalil y salieron hace poco. Dice adunnu, ya habíamos visto este verbo, el verbo dhanna, que es el verbo pienso, que no hay seguridad, pienso. Nosotros decimos a veces creo, de duda. Adunnu y el verbo, ya que el que habló es Abdullah. Abdullah aquí tiene el prefijo verbal. El verbo es dhanna. La da con la nun. Dhanna, shadda en la nun. El verbo es dhanna. Pero le agregamos el prefijo verbal, que es la a, que es lo que indica el sujeto, que es la primera persona del singular. Adunnu, pienso, yo pienso. Adunnu, dhanna y adunnu. Dhanna en pasado, adunnu en presente. Se cambian las dos vocales a u. Adunnu, adunnu, pienso. Y el verbo dhanna muchas veces acompañado con una de las hermanas de inna, que es anna. Entonces esta combinación adunnu anna, pienso que. Adunnu annahum y el hum es el pronombre posesivo que regresa. En este caso están hablando de los 5 estudiantes, al hamza. Entonces como es plural decimos adunnu annahum, pienso que ellos o creo que ellos dhahabu ilal mudir. Dhahabu, pienso que ellos fueron. Dhahabu ilal mudiri. Pienso que ellos fueron hacia el director. Adunnu. Adunnu annahum. Pienso que ellos. Annahum y viene el verbo. Dhahabu. Adunnu. Pienso que ellos. Adunnu annahum dhahabu. Verbo y verbo. Adunnu annahum dhahabu ilal mudir. Pienso que ellos fueron hacia el director. La siguiente parte del párrafo. Raja'a at-tullab. Raja'a, el verbo regresar. Raja'a. Aquí el verbo está en singular, tercera persona del singular masculino, ya que se puede poner cuando el verbo va de primero, se pone en singular y después viene el sujeto en plural. Pero hemos dicho que cuando el sujeto se nombra primero, el verbo debe acompañarlo en su cantidad, o sea, en plural, plural, singular, singular. Pero aquí se puede poner el verbo al comienzo en singular y continuar con el sujeto en singular o en plural. Raja'a at-tullabu.
volvieron los estudiantes al khamsatu. Raja'a at-tullabu al-khamsatu. Regresaron los 5 estudiantes. Ba'da qalil, después de un rato. Ba'da es después, ba'da, y qabla es antes. Qabla y ba'da. Ba'da qalil, qabla qalil. Raja'a at-tullabu al-khamsatu ba'da qalil. Regresaron los estudiantes después de un momento, después de un poco o después de un momento. Faqala lahumul mudarris. Regresaron los estudiantes. Fa, aquí tenemos el fa. Entonces, qala, faqala. Entonces dijo, el verbo está en pasado, el verbo qala. Qala, faqala. Y entonces dijo, faqala lahum. Aquí el jar o el majrur, que sería el harfu jar, iría entre el verbo qala. Faqala lahum al mudarrisu. ¿Quién es el que dijo? Al mudarrisu. Tiene la U y es el fa'il, el que realiza la acción. Verbo y en este caso sujeto. Faqala lahum, y lahum es y les dijo a ellos, le dijo el mudarris, le dijo a ellos al profesor. Faqala lahumul mudarris. A los 5, el hum regresa a los 5 estudiantes. Faqala lahum. Hum, los 5 estudiantes, ya que es plural. Faqala lahumul mudarris. Para preguntar acaso. A ila, la preposición. A ila al mudiri. A ila al mudiri, dice hacia el director. Dhahabtum, el verbo viene después de la preposición y el nombre afectado por la preposición. A ila al mudiri dhahabtum. Dhahabtum, el tum, que es el sufijo verbal, regresa a los 5 estudiantes. A ila al mudiri dhahabtum ya abna'i, oh hijos míos. Abna'i, plural de ibnun, y tiene la ya del posesivo. Abna'i. A ila al mudiri dhahabtum ya abna'i. Fueron hacia el director, queridos hijos, o mis hijos. Qalu, aquí está en plural el verbo qala, ya que los 5 estudiantes contestaron, dijeron. Qalu, dijeron. Qalu, ya que el verbo es qala, más el waw, que es el sufijo verbal. Entonces decimos qalu. Qalu, dijeron. Ellos dijeron. Qalu. Qalu na'am. Dice, aila al mudiri dhahabtum ya abna'i. Al director, donde el director fueron. Qalu na'am. Dijeron sí. Na'am. Dhahabna. Fuimos. Ilayhi. Dhahabna ilayhi. Ilayhi es la preposición ila. Ya lo hemos visto. Ila más el hu para el sufijo, pronombre posesivo huwa, él. Dhahabna ila al mudir. Entonces en vez de decir dhahabna ila al mudir, decimos con el pronombre posesivo regresando al director. Dhahabna ilayhi. Ila más hu. Entonces es ilayhi, como tenemos aquí. Ilayhi. 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 Dhahabna ilayhi. Ilayhi. Dhahabna ilayhi. Fuimos hacia él. Li'annana. Li'annana. Tenemos el li de causalidad. Li'annana, la preposición li, que nos indica en este caso, fuimos hacia él porque, de respuesta, porque nosotros. Li'anna, tenemos aquí entonces el li, la preposición li, más anna, que es que. Li'annana, porque nosotros. Porque aquí tenemos por qué. Li más es porque de respuesta. Li'anna, porque. Li'anna más el na, que es nosotros. Li'annana, porque nosotros. Dhahabna ilayhi li'annana, no.
Ma wajadna, no encontramos, el sufijo verbal na. Ma wajadna, no encontramos. Ma wajadna, el verbo encontrar. Pasado sufijo verbal nosotros. Ma wajadna asma'ana. Porque nosotros no encontramos nuestros nombres. Asma'ana, nuestros nombres. Ma wajadna asma'ana. Entonces, asma'ana es plural de ismun, que significa nombre. Ismun significa nombre. El plural es asma. Asma'un. Asma'un. Entonces, el plural es asma. Y aquí tenemos al final el pronombre posesivo na, nuestros nombres. Ma wajadna asma'ana. Y asma tiene la vocal a en el hamza, ya que es maf'ulun bihi, ya que es donde recae la acción de encontrar. Y el sujeto tenemos aquí el na, ma wajadna, no encontramos nuestros nombres. Asma'ana. Ma wajadna asma'ana fil qa'ima. Fil qa'ima. Al qa'ima es la lista. En la lista. Fil qa'ima. Ma wajadna asma'ana fil qa'ima. No encontramos nuestros nombres en la lista. Fil qa'ima. Siguiente párrafo. Jalasa al mudarrisu. Jalasa al mudarrisu. Jalasa es el verbo sentar. Y aquí se sentó al mudarrisu. Se sentó el maestro. Waqala. Y dijo. Waqala. Jalasa al mudarrisu waqala. Dos verbos en pasado. Qala y jalasa. Jalasa al mudarrisu waqala. Se sentó el maestro y dijo. Aqara'tum, a de pregunta, a el verbo qara'a, que es el verbo leer. Aqara'tum, pone sukun sobre la hamza y tenemos el sufijo verbal tum, que se refiere a ustedes masculino. Aqara'tum, dice leyeron, han leído o leyeron. Leyeron darsal amsi. Leyeron la lección de ayer. Darsal amsi, aquí es el maf'ulu bihi, ya que recae la acción en darsa, de leer la lección. Al amsi, leyeron la lección de ayer. Darsal amsi, mudaf wa mudafun ilayhi. Aqara'tum darsal amsi, ya abna'i, oh hijos míos. Ya abna'i, ya abna'i. أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ قال من dijo قال الطلاب قال está en singular, se puede aceptar porque después que viene el sujeto. قال الطلاب, dijeron los estudiantes. نعم, sí. قرأناه, tenemos el verbo قرأ, verbo de 3 letras, el na que es el sufijo verbal, qara'na, y el hu que es al maf'ulu bihi, que es donde recae la acción, que es un damir, que es el pronombre posesivo en este caso que va a regresar a quién. El maf'ulu bihi, si qara es el verbo, el sujeto es na, nosotros. Entonces tenemos verbo, sujeto, donde recae la acción en el hu, que es el sufijo verbal. El pronombre posesivo que va a regresar entonces qara'nahu, la lección, que estamos hablando de la lección ad-dars. Dice qara'nahu y es masculino, así que la hu regresa ad-dars. Na'am qara'nahu, sí, la lección en árabe es masculino, en español es femenino. Na'am qara'nahu, sí, la leímos. Wa katabnahu, dice qara'nahu. Y katabnahu. Lo mismo que acá, el hu y el hu, y el na y el na. Y el verbo de 3 letras.
وكتبناه y la escribimos, la lección, y la escribimos, وحفظناه, وحفظ, patrón A y A, وحفظناه, وحفظناه, lo mismo aquí, verbo, el sufijo verbal na y el pronombre posesivo hu que regresa a la lección. Y la memorizamos, el verbo memorizar, حفظ. El verbo escribir, kataba. Entonces dice, na'am, qara'nahu, la leímos, wa katabnahu, y la escribimos, wa hafidnahu, y la memorizamos. Qala al mudarrisu, qala, dijo, qala al mudarrisu, dijo el maestro, afahimtumuhu, a, de pregunta, el verbo fahima, que es el verbo entender, el sufijo verbal, que es la ta. Habíamos hablado que el sufijo verbal es la ta, el mim, en este caso es alamatul jam'u, el mim, y el waw, que se escribe zaid o demás cuando se va a unir con el verbo, el sufijo verbal tum, con el pronombre posesivo, en este caso hu. Puede ser cualquier otro pronombre posesivo, ya sea el hu o el ha, pero en este caso es hu, ya que se refiere al ad-dars, es a la lección, ad-dars. Por lo tanto dice afahimtumuhu, dice la entendieron, afahimtumuhu, la entendieron, la lección, ad-dars, afahimtumuhu, la entendieron. Qalu, dijeron. Qalu, este párrafo es bien largo, son casi 3 páginas de párrafo, vamos a ir poco a poco. Qalu, dijeron los estudiantes cuando le preguntó a fahimtumuhu, la entendieron. Qalu, dijeron, qalu, na'am, na'am, sí, na'am, el ain en el medio, pronuncien bien la consonante a. Na'am, na'am, na'am es de la garganta. Na'am, sí, fahimnahu, 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 sí, la entendimos. El hu regresa todavía a la lección, ad-dars. Na'am fahimnahu, verbo, sufijo verbal na y el pronombre posesivo hu, que regresa a la lección. Entonces tenemos el verbo, el sujeto y donde recae la acción. Al-fi'l, al-fa'il, wal-maf'ulu bihi, que es el pronombre posesivo. Fahimnahu jayidan. Jayidan significa bien. La entendimos bien. Fahimnahu jayidan. Después dijeron, ma ashala. El ma es el ma at-ta'ajjubiyya, que es el ma de exclamación. Ma ashala. Ashala es el superlativo de sahlun. Ma ashala, qué fácil, dice que es muy fácil, qué fácil, hada dars. Ma ashala hada dars. Dice, es como decir que es muy fácil esta lección, muy fácil esta lección, qué facilísimo, qué fácil esta lección. Ma ashala hada darsa, ma ashala hada darsa. Entonces, ma ashala, y después del ma'ata lluvia vemos que ashala, que es el superlativo, viene con la vocal a. Ma ashala hada ad-darsa, igualmente ad-darsa viene con vocal a después de el ma'ata lluvia. Ma ashala, que facilísima es esta lección. Ma ashala hada ad-dars. Ma ashala hada dars. ¿Qué opinan ustedes? Fácil, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó bien duro. No sabía nada de esto. Así que lo están tomando no, fácil aquí. Ma ashala hada dars. Bueno, no tan fácil porque para ustedes creo que también es difícil. Qala Abdurrahman. Dijo Abdurrahman. Dijo Abdurrahman. Cuando decimos estos nombres compuestos, todos los nombres que empiecen con Abdul, Abdurrahman, son nombres compuestos.
Entonces es siervo y el nombre que viene del mudafun ilayhi siempre es uno de los nombres de los 99 nombres de Allah. Porque Allah tiene 99 atributos, como este que tenemos aquí, ya que cuando dijo el nombre anterior era Abdullah, siervo de Allah, este es el nombre de Allah, del Creador, dijo Abdullahi. Ahora dice Abdurrahman, es otro nombre compuesto, y Abdurrahman significa siervo del misericordioso, ya que Ar-Rahman significa es uno de los nombres de Allah y es el misericordioso. En traducción se dice el misericordioso. Por eso dice Abdurrahman. Y solo Allah se puede llamar Ar-Rahman, el misericordioso. No puede una persona llamarse Ar-Rahman, ya que el único que puede llamarse Ar-Rahman es el misericordioso, el creador de los cielos y de la tierra, que es el único, es más misericordioso que su creación. Qala Abdurrahmani, dijo Abdurrahman, dijo el siervo de Allah. En traducción se dice siervo de Allah, pero es un nombre y los nombres en este sentido no se pueden traducir. Qala Abdurrahmani, dijo Abdurrahman, Ana ma fahimtu. Yo ma fahimtu. Ana ma fahimtu. Yo no entendí. Ana ma fahimtu. Yo no entendí. Fihi. Ana ma fahimtu fihi. Thalatha kalimatin. Entonces, aquí tenemos el verbo. Fahima. El fa'il, que es el que hace la acción. El sufijo verbal, que es de ana. Ana ma fahimtu, sufijo verbal de la primera persona. Ana ma fahimtu, yo no entendí. Nos hace falta, ¿qué es lo que no entendió? Que es el maf'ulu bihi, es thalatha. Aquí en este caso, thalatha kalimatin. Entonces, ana ma fahimtu thalatha kalimatin. Y el fihi, que es el harfu jar, que es la preposición con el sufijo, con el pronombre posesivo, en que regresan a ad-dars, el ha de fihi va a regresar a la lección. Ana ma fahimtu fihi, fihi, dentro de la lección, el ha va a regresar a ad-dars. Ana ma fahimtu fid-dars, es como si dijera Ana ma fahimtu fid-darsi. Pero para no decir la palabra ad-dars ponemos el pronombre posesivo que es el hu, ya que ad-dars es masculino. Ana ma fahimtu, yo no entendí en la lección thalatha kalimatin. La palabra thalatha es masculino el número, ya que lo numerado es femenino, es kalimat, es plural de kalima, que es un plural regular, termina con alef y ta, ya que se cambia la ta cerrada, la ta marbuta por alef y ta. Es como decir kalima, kalimat, kalimatun, kalimatun. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Yo no entendí tres palabras. Tres palabras. Thalatha kalimatin. Kalimatin. El mim es este puntito que está acá abajo. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Yo no entendí tres palabras en la lección. Qala al mudarrisu, dijo el maestro. Qala al mudarrisu, ma hiya. El ma que significa qué. Tiene el signo de interrogación. Ma, en este caso el istifhamía, el ma de pregunta. Ma hiya, en este caso si lo traducimos es ¿cuáles son? Ya que dijo kalimat. Y la palabra kalimat es femenina, así que utilizamos el pronombre personal hiya para decir ma hiya. Hiya es las palabras. Ma hiya, ¿cuáles son? Qala Abdurrahman, dijo Abdurrahman. Qala Abdurrahmani, dijo Abdurrahman, nombre compuesto. Qala Abdurrahman, qara'na, leímos, qara'na, sujeto y verbo, verbo y sujeto. Qara'na fid dars, leímos en la lección. Qara'na fid darsi, hadihil jumla. Hadihil jumla. Esta oración, jumla, significa oración. Al jumla. Jim, mim, lam. Hadihil jumlata. Entonces, la palabra jumla tiene vocal A al final, ya que es donde va a recaer la acción de leímos. ¿Leímos qué?
esta oración. Jumlata. Qara'na fi darsi hadhihi al-jumlata. Y antes de colocar lo que estamos observando es que cuando viene una preposición y el sustantivo que viene después de la preposición anteceden o se colocan entre el verbo y el maf'ulu bihi donde recae la acción. Entonces se coloca la preposición con el nombre que se afecta entre el verbo y donde recae la acción, en este caso el jumla. Qara'na fi darsi hadhihi el jumla. En vez de decir qara'na hadhihi el jumla fi dars. Ok, qara'na fi darsi hadhihi el jumlata. ¿Cuál es la oración que leyeron en la lección? Aada, aada, jaddi. Aada significa regresó o volvió. Ada jaddi, jaddi es abuelo. El jeddu no es abuelo y tiene el ya, regresó mi abuelo. Ada jaddi min, regresó mi abuelo de Al-Khurtum. Al-Khurtum es el nombre de una ciudad, creo que es de Sudán. Ada jaddi min al-Khurtum. Esa es la oración, las tres palabras que no entendió. Por eso dice, قرأنا في الدرس هذه الجملة. عاد جدي من الخرطوم. Regresó mi abuelo de Al-Khurtum. Dice entonces, fama, el fa de entonces, unidos al ma. Fama ma'ana, el ma de pregunta. Aquí tenemos el símbolo de interrogación. Fama, entonces, ¿qué ma'ana? Significado. Entonces dice, ¿qué significa ma'ana? ¿Qué significa ma'na هذه الكلمات الثلاث? معنى هذه الكلمات الثلاث. Entonces estamos viendo aquí, aparte que dice qué significan estas tres palabras. Leímos esta frase anteriormente, pero en este caso fue con los alumnos. Y vimos que el alumno, la palabra tulab, que es masculino, el número aquí en el adjetivo va en femenino, masculino, femenino, ¿verdad? Que ya son 5, es más de 3, de 3 a 9. Como habíamos dicho, el número va en femenino y lo numerado en masculino. Igualmente estamos viendo acá abajo lo contrario, ya que la palabra kalimat es femenina y el número salaz es masculino. Entonces seguimos con la misma norma. En este caso está en adjetivo, pero mantiene la misma norma de cuando la palabra es femenina, entonces el número es masculino. Entonces dice, fama ma'na hadhihi al-kalimati thalathi. Entonces, ¿qué significan estas tres palabras? ¿Cuáles son las palabras? Ada jaddi min al-khurtum. Son las tres palabras que ma fahima, que no entendió. فما معنى هذه الكلمات الثلاثة؟ قال المدرس, dijo el maestro. Ada, que es la que tiene aquí, ada, es un verbo de 3 letras. Ma'naha, dice ma'naha, ma'na, vean aquí la palabra ma'na, que tiene una alef abierta al final. Ma'na, aquí entonces cuando se va a unir con la preposición, en este caso el ha, ya que la palabra kalima es femenina, entonces dice su significado, ma'naha, el alef, tomen nota que el alef ya cuando se une con el sufijo, perdón, el pronombre posesivo, se va a cambiar de alef abierta a alef cerrada. Esto tómenlo en consideración. Ma'naha, su significado es raja'a. Y habíamos visto raja'a que significa volver, el verbo volver. Entonces ada puede ser que signifique regresar, ya que es un sinónimo. Ada, ma'naha raja'a. Entonces el verbo ada significa raja'a. Ada. Adas, ma'naha raja'a. Ada significa raja'a.
Wal jaddu dice, y la segunda palabra que es al jaddu, wal jaddu ma'naha, la segunda palabra, y kalima es femenina, así que dice wal jaddu ma'naha, y el jaddu significa, su significado es abul abi, mudafa mudafun ilayhi, al jaddu es abul abi, el padre, dice el papá del padre, en este caso, si tú tienes un padre, su padre, entonces sería el yeddo, que es el abuelo. Se dice aquí abul abi, au o abul o el padre de la madre. El padre de tu madre, entonces se le dice yeddu. Tanto al materno como al paterno se le dice yeddu. Yeddu se le dice a los dos. Entonces, jaddu ma'naha abul abi au abul ummi, mudafun ilayhi, el padre del padre o el padre de la madre. Wal khurtum y al khurtum, la palabra el khurtum, que dijo ada jaddi min al khurtum, wal khurtum le dice, entre paréntesis, asima, asima significa capital, asimatu as-Sudani, del país de Sudán. Asimatu Sudán, que es un país en África del norte aproximadamente, África Central, de la parte este, que tiene un límite en el Mar Rojo con Arabia Saudita posteriormente. Entonces dice Asimatu Sudán. Sudán hoy en día es un país islámico y hablan árabe en ese país africano. Asimatu Sudán. Al-Jurtum es la capital de Sudán. Dice, afahimta. Dice, ¿entendiste? Qala Abdurrahman. Dijo Abdurrahman, al-ana fahimtu. Al-ana fahimtu. Ahora entendí. Ahorita entendí. Al-ana fahimtu.